Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es.
Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Muy buenas tardes. Dios me los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque nos permite en esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes. A través de Neuma Multimedia les mandamos un cordial saludo de parte de su programa Instrumento Escogido. Damos gracias a Dios porque ya estamos a lunes 29 de enero del 2024. Este mes ya se fue prácticamente volando. Y gracias a Dios porque Él nos ha sostenido, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y hasta aquí ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y recordándote que estamos bajo la cobertura de Neuma Multimedia y tú puedes localizarnos de esta manera tanto en YouTube como en Facebook y puedes escuchar, de ahí posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido y puedes estar escuchando diversas transmisiones acerca de este programa. En este tiempo Dios nos ha permitido compartir de su santa y bendita palabra y el que tú puedas comprender un poquitito más acerca de las escrituras, que Dios nos permita el que sigamos compartiendo de la santa y bendita palabra. Y en esta hora yo quiero darle gracias a Dios porque nos permite entrar en una nueva miniserie acerca de las pruebas ardientes. Y es un tema sumamente interesante, porque de que vamos a pasar por ahí, vamos a pasar. Y estoy segura que va a ser de gran bendición para tu vida, al igual que lo ha sido para mi vida. Y agradezco de antemano a mi hermano Guillermo Carrasco por el material. Y pues de igualmente vamos a estarlo enriqueciendo con diversas citas y comentarios, pero en sí sé que va a ser de bendición para su vida. Fíjate cómo de esta manera tú vas a poder experimentar que aunque estés en esas pruebas, aunque estés pasando por ellas, puedes ver la mano de Dios sobre tu vida, protegiéndote, ayudándote y cuidándote. Y bueno, también puedes buscarnos en la página oficial de Instrumento Escogido, como en Facebook. Así entras directamente y ahí vas a poder ver los diversos programas que ya se han subido, que siempre lo compartimos nosotros en la página, los programas que estamos viendo. Y gracias a Dios por tu vida, porque te has conectado, que estás aquí al pendiente del programa. Sobre todo, gracias a Dios por tus oraciones. Y si en ti Dios ha puesto el que apoyes a este programa como Instrumento Escogido, gloria a Dios por ello. Y puedes comunicarte con tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo al 844-103-0584. Te mandamos un cordial saludo y gracias sobre todo por tus oraciones. Seguimos orando unos por otros y aunque no esté ahí aún físicamente, como quiera estoy al pendiente del programa y de esta manera te voy a estar mandando saludos y seguimos orando, intercediendo los unos por los otros. Puedes también comunicarte a cabina
Y saludos cordiales y un abrazo muy fuerte a mi hermano Alex Chapa. Hermanito, seguimos orando mucho, mucho por tu salud. Que Dios te guarde, te ayude, te fortalezca, te levante y sea en tu vida. Y gracias a Dios porque eres de bendición para nuestra vida. Les pido que lo lleven en sus oraciones a mi hermano Alex Chapa, y de igual manera las peticiones que me han hecho ustedes saber en forma particular. Seguimos orando los unos por los otros, y gracias por su confianza de pasarme las peticiones. Algunas son peticiones especiales y todo está en manos de Dios. Seguimos orando, yo las paso al equipo especial al equipo de oración de Instrumento Escogido, y estamos clamando a Dios a favor suyo. Y bueno, así de esta manera vamos a dar inicio a tu programa Instrumento Escogido, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, recibe la honra, la gloria, la alabanza, la gratitud, Padre, porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú te has fijado en cada uno de nosotros y has tenido cuidado de nosotros. Padre Santo, en esta miniserie de las pruebas ardientes, ayúdanos, Padre, a aumentar nuestra fe, a confiar más en ti, a crecer más espiritualmente, a depender más de ti, y sobre todo, Padre Santo, a que no nos olvidemos que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está contigo, es celestial, es eterna, es espiritual. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Bueno, esta miniserie la estoy titulando como Las pruebas ardientes. Y quien diga que no ha tenido pruebas ardientes en su vida, realmente miente. Quien diga que solamente en su vida ha sido pura prosperidad, pura cosa buena, y que no ha pasado dificultades ni adversidades, miente, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es efectiva. Y de esa manera, cada uno de nosotros nos dice la misma palabra que hemos de padecer. Y si, fíjate, en la Biblia habla más acerca de la prueba, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la necesidad, de que necesitamos de Dios, que de la prosperidad. Entonces, si solamente te hablan de prosperidad, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con lo que estás escuchando. Y si la persona que lo dice que no, que a lo mejor no ha tenido pruebas, o que siempre ha sido próspero y que nunca le ha pasado nada, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pero la realidad es otra. Porque como humanos estamos en un mundo caído, y las Escrituras son las que no mienten. Y mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿En quién? En Él, obviamente, porque Él es quien ha vencido el mundo. Y fíjate, vamos a dar inicio con esta miniserie. Vámonos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, de los versos 13 al 31. Sé que es algo extensa la escritura, pero si algo hemos de decir, al menos en tu programa Instrumento Escogido, prefiero que sea palabra de Dios a que sean mis propias palabras, porque la palabra de Dios es la que es eficaz, la palabra de Dios es la que no miente, y la palabra de Dios es
la que tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. Y está titulado este pasaje, si tú lo ves ya en tu Biblia, Jesús aparece a dos creyentes que viajan a Emaús, o en otras versiones viene como los dos discípulos viajando a Emaús. El detalle es que son estos dos hombres que van camino a Emaús. Y ahorita vamos a estar explicando el por qué y cómo está sucediendo todo esto. Y bueno, nos dice la palabra de Dios, dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y ese día hace referencia a cuando Jesucristo resucitó, ese domingo. Y dice que Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Estos dos discípulos que venían a Emaús erraron en su comprensión de la más grande historia porque se preocupaban demasiado de sus desalientos y problemas. Por eso no se dieron cuenta de que la persona que iba con ellos era Jesús. Para colmo, iban en la dirección equivocada, lejos del compañerismo de los creyentes en Jerusalén. Cuando nosotros estamos desilusionados, tristes, desalentados, no debemos apartarnos de nuestros hermanos en la fe. Nosotros también debemos estar anhelando estar con la familia de la fe. Nosotros también estamos a punto de perder a Jesús y estamos propensos podemos ser propensos a alejarnos de la fortaleza que se halla en otros creyentes, cuando nos preocupan nuestra esperanza y planes que están frustrados. Fíjate, y solamente cuando reconocemos a Jesús en medio de otros, será posible experimentar el poder y la ayuda que Él puede darnos. De tal manera que si tú estás desalentado, desanimado, no te aísles. Permanece con los hermanos de la fe o pide que te visiten o busca alguna persona de confianza que tú estés a gusto con esa persona para que vaya y ore por ti a tu casa. Y de esta manera que recuerdes que no estás solo. Primero, Cristo está contigo, pero también que te pueden apoyar en oración y pueden estar al pendiente tuyo. Entonces, no quitando nosotros los ojos, la vista de nuestro bendito Salvador. Y Jesucristo les dijo, porque recuerdan que se había aparecido ahí en el camino, en el verso 17 nos dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús se dio cuenta de que ellos estaban tristes y de lo que ellos estaban hablando. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La noticia, fíjate, en cuanto a este pasaje, la noticia de la crucifixión de Jesús se esparció por toda Jerusalén, ya que era la semana de Pascua y peregrinos judíos visitaban la ciudad provenientes de todo el Imperio Romano. Así se enteraron de la muerte de Jesús. Este no era un acontecimiento de poca importancia, que afectara solamente a los discípulos, sino que realmente toda la nación estaba interesada. Entonces Jesús les dijo, volviendo al verso 19, ¿qué cosas?
para hacerles plática y que le dijeran a Jesús lo que les estaba pasando. Obviamente Jesús lo sabe y lo conoce todo porque es Dios. Entonces ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense bien, los discípulos que iban camino a Emaús esperaban que Jesús libraría a Israel de sus enemigos. Muchos judíos creían que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político o militar. No se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar a la gente de esclavitud del pecado. Cuando Jesús murió, por lo tanto, perdieron toda ilusión. Ellos no entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza. Y pues sucede aquí, como nos dice en el verso 22, que aunque también nos han asombrado unas mujeres, están hablando los discípulos con Jesús, regresando al texto, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Los que fueron fue Juan y Pedro. Y dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Fíjense cómo estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús porque estaban muy tristes. Y a pesar de las evidencias que ellos tenían del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creyeron. Y al día de hoy, la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de 2000 años de evidencia y testimonio, mucha gente aún se resiste a creer. ¿Qué más hacía falta? Para estos discípulos fue necesario que el Cristo viviente se pusiera en medio de ellos. Para muchas personas hoy se requiere la presencia viva de los cristianos. Fíjate, mucha gente tiene a Jesús aún en una cruz, colgado ahí en un madero. Muchos otros solamente dicen, pues fue un gran maestro, fue un buen profeta. Incluso los judíos, si tú viajas a Tierra Santa, a Jerusalén, ellos siguen esperándolo, porque no lo reconocieron. Entonces, estos dos varones, discípulos que iban camino a Emaús, estaban platicando con el Cristo resucitado, pero tenían sus ojos velados. Mucha gente al día de hoy, en cuanto a la salvación, tienen sus ojos velados y tienen puesta su esperanza en cosas vanas, superficiales, tradicionales. Y nosotros como cristianos debemos compartirles de las Escrituras, porque es lo que hizo Jesucristo, ahorita lo vamos a ver, para que las mismas Escrituras hablen por sí mismas y revelen a Jesucristo, que es Dios mismo, a Cristo resucitado. Y fíjate, dice que entonces, vamos al verso 25,
Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo mismo les revela las escrituras a ellos. Y es lo que nosotros debemos hacer: compartir la palabra. Porque si hay algo vivo y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, si hay algo que penetra, si hay algo que puede transformar la vida de una persona, es la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo aquí Jesucristo les está comentando y les está abriendo las escrituras. Y dice aquí, ¿por qué les dice Jesús insensatos a estos hombres? A pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda, el camino hacia la gloria. Ellos no podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz. Estaban tan atados a la idea de la admiración de un mundo, de un poder político y militar, que no estaban preparados para los valores antagónicos del reino de Dios. ¿Por qué antagónicos? Fíjate, la gente hoy en día quieren un Cristo así como ellos querían un Cristo con poder militar, económico, político. Así muchos cristianos ofrecen un Cristo que no vas a tener ninguna dificultad, ninguna enfermedad, que todo va a ser prosperidad, que todo te va a salir bien, que no vas a tener problemas en tu familia ni en tu trabajo, que todo va a ser de color de rosa porque eres cristiano. No es así. No es así. Es como si Cristo dijera: oh insensatos, nos dijera nuevamente, porque insensatos y tardos de corazón. No. La palabra de Dios es de esta manera. Acerca del reino de Dios es antagónico. ¿Por qué es antagónico? Un día vamos a presentar un programa exclusivamente de lo antagónico del reino de Dios. Si quieres ser de los mejores que estén ahí en la presencia de Cristo, tienes que ser el que sirva. Si quieres ser exaltado, primero vas a ser humillado. Donde también el último será el primero, y donde la vida emana de la muerte. Y fíjate, el mundo no ha cambiado sus valores. El concepto de un siervo sufriente es tan impopular hoy como lo fue hace 2000 años. Si nosotros nos llamamos cristianos y Cristo todo lo que sufrió, lo que padeció, y tú quieres vivir una vida como si fueras tú el rey del universo, claro que no. Jesucristo se hizo pobre para nosotros hacernos ricos, pero en sus riquezas en gloria cuando estemos en la eternidad. Jesucristo, siendo Dios mismo, no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Jesucristo pasó hambre, tuvo sed, tuvo necesidades físicas, Él lloró, Él tuvo compasión de los demás. Pero fíjate, nosotros no tenemos solamente el testimonio del Antiguo Testamento que los profetas dieron. Además tenemos el de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Nosotros ya tenemos, gloria a Dios por ello, porque nosotros ya tenemos reveladas las Escrituras de Génesis, Apocalipsis. Y también
tenemos el de la historia de la iglesia cristiana que señalan la victoria de Cristo sobre la muerte. Quien triunfó fue nuestro Señor Jesucristo. Quien venció la muerte fue Jesucristo. Quien venció a Satanás y al pecado fue Jesucristo. En eso sí somos victoriosos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestra fe está depositada en Jesucristo. Y Él fue quien venció. Y somos más que vencedores por medio de Jesucristo en esos aspectos. Y nosotros podremos pasar por alto los valores de nuestra cultura y depositar nuestra fe en Jesús. Espero en Dios que podamos nosotros derribar toda altivez, toda tradición, para que podamos tener esa certeza, esa confianza que es exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. O nosotros somos como estos 2 discípulos que iban camino a Emaús, que seguiremos como insensatos, como tardos de corazón y confundidos ante las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo es que es nuestra fe? ¿En quién o en qué tienes depositada tu fe? Porque fíjate, Jesús mismo les empezó a narrar de las Escrituras. Desde Moisés, todos los profetas, los salmos y todo, como mismo Jesucristo dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y no solamente eso, sino que llegan a la aldea a donde ellos se dirigían. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Y fíjate, después de que los 2 discípulos dijeron a Jesús que estaban tristes y confundidos por todo lo que había sucedido, Él les contestó abriendo las Escrituras y las aplicó a su ministerio. Jesucristo ahí les estaba abriendo los ojos. Cuando tú y yo estamos confundidos con preguntas, con problemas, con pruebas ardientes que estemos pasando, que a veces no podamos nosotros comprender tal o cual situación está viniendo a nuestras vidas, en problemas familiares, sociales, matrimoniales, laborales o nuestra salud, nosotros también podemos recurrir a las Escrituras y hallar la ayuda oportuna. Y si nos sucede como estos 2 discípulos que no entendemos lo que la Biblia dice, podemos buscar a otros hermanos en la fe que la conocen y tienen sabiduría para aplicarla a nuestra situación. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento? Que si estás pasando por momentos difíciles y dices, ¿sabes qué? Esta prueba ardiente se me hace que no voy a poder con todo esto. Acude a hermanos en la fe para que vayan, que te lean la Biblia, para que alaben a Dios juntos, para que te ayuden a que tu fe permanezca firme en Jesucristo. Y fíjate, Jesucristo mismo les abrió las Escrituras desde el Génesis y cómo estaba prometida la simiente prometida en Génesis 3:15. También como siervo sufriente en Isaías en capítulo 53. También al que traspasaron en Zacarías 12:10. Al ángel del pacto en Malaquías 3:1. Jesús vuelve a referir a estos discípulos del Antiguo Testamento que Cristo, el Hijo, debía atravesar por todo ese sufrimiento y dolor para estar arriba en gloria. Que la centralidad de toda la palabra de Dios era Cristo, Cristo, Cristo. Y fíjate cómo nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, mas ellos, cuando Jesús les dijo, ok, ya llegaron a esa aldea, y Jesús como que hizo que iba más lejos, pero ellos aún no lo reconocían. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio,
En ese instante fue cuando a ellos les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Pero en ese mismo instante Jesús se desapareció de su vista. Y fíjate cómo en el camino a Emaús, luego de la muerte de Jesús, estos dos seguidores se dirigían a Emaús desde Jerusalén cuando un forastero se les unió. Después de la cena en Emaús, Jesús se dio a conocer a estos hombres y luego desapareció. Como sucedió eso fue de inmediato, y ellos en ese mismo instante regresaron a Jerusalén para dar a los discípulos las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Ya ellos, fíjate, camino a Emaús, iban tristes, desconsolados, desalentados. Pero el regreso fue bien diferente porque ellos ya se habían abierto sus ojos, su entendimiento a través de las Escrituras. Por eso la importancia de las Escrituras, que las leamos, que las escudriñamos, que sepamos lo que dice. Y si tú no logras comprenderlo, pide al Espíritu Santo que te ayude a comprenderlas. Si no, a hermanos en la fe, ven y mira, no entiendo este pasaje, ¿me puedes ayudar? Inclusive en tu programa Instrumento Escogido, si algún pasaje quieres que nosotros desarrollemos y veamos en específico, puedes mandarnos mensajito y de esa manera aprendemos juntos más y más de la palabra de Dios. Y fíjate, en el verso 32 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, ya no esperaron a que amaneciera. Ellos no dijeron, estamos cansados, mañana temprano vamos, ya caminamos todo el día, ya se hizo de noche. No les importó absolutamente nada. Así debemos ser tú y yo cuando se nos han abierto las Escrituras para compartirlas con los demás. No podemos quedarnos callados ante nuestro bendito Salvador Jesucristo, ante las Escrituras que nos han revelado y han sido abiertas para cada uno de nosotros. Debemos anhelar el aprender más de la palabra y el compartirla con los demás, con aquellos que a lo mejor tienen necesidad, principalmente espiritual, algún tipo de apoyo que requieran, no solamente en oración, sino si podemos estar un poquito con cada uno de ellos. Y fíjate, y dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y ellos les decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fíjate también cómo Pablo menciona que Jesús se le apareció a Pedro. Y este hecho no se incluye en los evangelios, pero Jesús mostró interés personal por Pedro, porque éste se sintió completamente indigno después de negar a su Señor. Y eso nosotros lo vemos en las Escrituras en 1 Corintios 15:5, pero posteriormente vemos también cómo ahí tuvo un encuentro en el Evangelio según San Juan, en el último capítulo, que Jesús se dirige a Pedro y en 3 ocasiones Pedro lo negó y en 3 ocasiones Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y cómo Pedro siente que ya ha sido perdonado porque él se sentía indigno después de haber negado a su Señor. Y a pesar de que Pedro se arrepintió, Jesús fue quien se acercó a él y lo perdonó. Y muy pronto Dios lo usaría en la edificación de la iglesia, como lo hizo en el libro de Hechos, un tercio
del libro de Hechos está enfocado a las cosas que Pedro hace después de que ya ha sido perdonado por nuestro Señor Jesucristo, después que ha sido redimido y después de que ya ha tenido ese encuentro con Jesucristo resucitado. Vemos la vida de Pedro transformada y cómo de esa manera que Dios lo usa al momento de presentar su primer discurso, esa enseñanza apologética respecto al Evangelio de Jesucristo. En la primer enseñanza de Pedro, en ese primer discurso se convirtieron 3,000. En su segundo discurso se convirtieron 5,000. Así es como Dios hace las cosas, como Dios obra. Con ese arrepentimiento que hay en nuestro corazón y deseando conocer más y más de Jesucristo, podemos llegar a los pies de Cristo. Y como a esos 2 discípulos que iban camino a Emaús, tristes, Dios cambia tu tristeza por gozo, tu lamento en baile. Si tú decides enfocarte en Cristo resucitado, tienes mucho que compartir y tienes una forma específica de dar gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a escuchar este canto para honra y gloria de Dios. Dame fe para alcanzar tu llamado hasta el final, tu pureza para actuar cada día en santidad. Pon en mí tu corazón para amarte con pasión y servir con devoción cada día a ti, mi Dios. Por tu nombre y tu gloria, que tu reino se establezca hoy. Por tu nombre y tu gloria arde en mi corazón. Dame fe para alcanzar tu llamado hasta el final, tu pureza para actuar cada día en santidad. Pon en mí tu corazón para amarte con pasión y servir con devoción cada día a ti, mi Dios. Por tu nombre y tu gloria, que tu reino se establezca hoy. Por tu nombre y tu gloria arde en mi corazón. A Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. A Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. A Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. A Dios al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. Por tu nombre y tu gloria, que tu reino se establezca hoy. Por tu nombre y tu gloria arde en mi corazón. Continuamos en tu programa Instrumento Escogido. Y les mando saludos a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Y como decía el canto, debemos estar nosotros siempre pidiéndole a Dios que nos dé fuerza para poder hacer lo que Él nos indica que hagamos, poder cumplir con el llamado hasta el final, poder seguir nuestra vida en santidad y que de esta manera nosotros podamos servir a Dios con devoción, con amor, con pasión, y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra
de nuestro corazón, que para eso arda nuestro corazón, para amar a Dios, para glorificarle y para alabar su santo y bendito nombre. Continuamos con esta serie, ahora la serie que es la prueba de fuego, con el tema Mi corazón arde, que es el tema que estamos viendo en esta tarde. Y estamos en la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, de los versos 31 al 23, de los versos 13 al 21. Y este es un pasaje por medio del cual nuestro Señor Jesucristo nos da muchas enseñanzas para nuestra vida, enseñanzas prácticas, y es como un pequeño cuadro, como una pequeña narrativa dentro del cuadro maravilloso de la resurrección. Dos de ellos, que no eran los escogidos, o sea, no eran los apóstoles, eran 12 discípulos, que eran solamente seguidores de Jesús, como usted y como yo. Y no se trata de los discípulos que conocemos, como Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Mateo, no, sino que son seguidores de Cristo. En muchas de las ocasiones son conocidos como anónimos, pero sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no sabemos cómo se llamaba. No eran líderes y podríamos decir que eran simples seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Eran personas piadosas que esperaban que Cristo fuera el Mesías prometido. Solamente que las cosas no habían resultado como ellos habían creído y ahora regresaban a su aldea tristes. Evidentemente iban con una amargura y derrotados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros de la misma forma? Derrotados, amargados, desilusionados, tristes, compungidos. Como que las cosas no han salido como esperábamos. Pues infinidad de veces pienso yo, ¿o no es así? ¿Usted no se ha sentido así en alguna ocasión? Yo pienso que sí. ¿Ha salido usted alguna vez de la iglesia defraudado, pensando que iba a recibir una bendición especial, fuerzas para seguir adelante o algo así? Y regresa a casa tan deprimido, tan triste, tal y como salió. Yo creo, hermanos, que estos hombres representan precisamente a la iglesia de Dios, a la gente común y corriente, a ti y a mí, a los que en ocasiones vamos a la iglesia o que frecuentamos la iglesia, a los que a lo mejor no tenemos ninguna relevancia, que somos gente sencilla, normal, que no estamos destinados a hacer grandes cosas en el reino de Dios, sino que solo somos creyentes, seguidores de Dios. Qué historia tan maravillosa podemos ver en este cuadro que nos enseña que también se quiere tomar en cuenta a la gente sencilla para hacerlos partícipes de la experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cuando ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Ese varón profeta ya no fue el Mesías que nosotros esperábamos, ya está muerto, ya había perdido sus credenciales como Mesías, que sus maestros religiosos, poco instruidos en las profundidades del Evangelio y de las verdaderas cosas de Dios, les habían enseñado. Ha muerto, lo crucificaron. Lo que ellos esperaban era que Él ni siquiera iba a sufrir todo lo que sufrió, mucho menos morir y resucitar, aunque el Señor Jesús ya les había dicho todo esto. Se suponía que el Mesías iba a venir con toda su gloria en un caballo blanco y fuerte, llegando como un rey conquistador, que venciera a los enemigos de Israel e instalara de nuevo Israel como la nación poderosa que había sido durante los tiempos de David. Y también de Salomón, que ellos pudieran gozar de una economía renovadora, de un poder político nuevo. Ellos esperaban que todo iba a salir a pedir de boca, todo a la perfección. En su sencillez de pensamiento, ellos jamás pensaron en todo lo que nosotros hemos recordado en esta Semana Santa. Ellos pensaron, por decirlo así, que desde la entrada triunfal del domingo, el Señor Jesús iba a pasar directamente a la victoria sobre el pueblo opresor. En su agenda no había ningún jueves del arresto del Señor Jesucristo,
de su agonía en Getsemaní o en el patio del sumo sacerdote, su camino hacia la crucifixión. Nada de eso. Ellos no pensaron nunca en eso. Lo único que nosotros esperábamos era que Él era el que iba a redimir a Israel. Ya se les había enseñado por el mismo Señor Jesucristo, pero ellos no lo creían así. Y así pasa con nosotros también. A veces uno oye lo que quiere oír y no oye lo que no quiere oír. Como que ponemos barreras en nuestra mente para que la palabra no entre en su verdadero significado. Cuando entramos en el Evangelio, entramos con ideas muy simplistas de cómo debe ser la experiencia cristiana. Y de hecho, muchos de nuestros maestros cooperan con esta mentalidad de que, mira, ven a Cristo y todo te va a salir bien. Todo va a ser prosperidad y fiesta y bendición. Te vas a salir con la tuya siempre y Dios te va a conceder todo lo que tú le pidas. Tú cumple con el Señor. Da el diezmo, da tus ofrendas, ven a la iglesia y vas a tener una familia perfecta, un buen carro, una buena casa, hijos bien bonitos y bien comportados. Todo te va a salir muy bien. Pero nos olvidamos de lo que nos dicen las Escrituras. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando vemos nuestras propias vidas, vemos que no es tan fácil. Usted viene a la iglesia y tiene un buen tiempo de victoria, y en el mejor de los casos, pero después también vienen pruebas. Y un buen día le dicen que va a tener que tomar medicamentos por el resto de sus días para tal o cual padecimiento. Que sus hijos casados se han olvidado de su primer amor, o que no tienen el suficiente dinero para pagar sus deudas. Y uno tal parece que le dice al Señor, pero Señor, yo no firmé para esto. Esto es más difícil de lo que yo esperaba. Recuerda, Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, pon atención, esto siempre ha estado aquí. Es parte del proceso y tenemos que acostumbrarnos a eso. ¿A qué? A las pruebas. En estos discípulos, por su pensamiento, nunca pasó que estas cosas iban a suceder. Y entonces regresan a su casa, ya como derrotados. Pero Dios tenía un plan precioso para sus vidas. Nosotros también, amados hermanos, debemos tener cuidado con esos pensamientos sencillos de las cosas de Dios para nuestras vidas. Debemos tener presente que Dios tiene un plan mayor para cada uno de nosotros. Dios tiene el control de todo, pero Él sigue trabajando en nuestras vidas a través de las pruebas. Es por eso que esta serie, llamada la serie de prueba de fuego, y estas pruebas muchas veces son pruebas ardientes. Y en la próxima semana, el día de mañana, con el favor de Dios, vamos a estar viendo lo que es la prueba ardiente. Esa prueba ardiente donde nos dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a ver ese tema el día de mañana, gozo en la prueba. Y el día de hoy, ¿qué te quedas tú de esta enseñanza? Así como los que iban camino a Emaús, iban tristes, pero regresaron gozosos, iban incrédulos, regresaron creyendo, iban sin fe y regresaron con esperanza. Así, tú y yo, en esas pruebas, aunque a lo mejor vayamos en dolor, en sufrimiento, a lo mejor en nostalgia, vamos a regresar con gozo, con esperanza, con fe, si depositamos nuestras vidas en nuestro Señor Jesucristo. Eso es la prueba ardiente de esta pequeña serie que vamos a estar viendo. Y si tú quieres depositar tu vida en manos de Jesús, puedes hacer esta oración. Padre eterno,
Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho. Reconozco que Jesús fue a la cruz a morir por mis pecados y que Él resucitó, venciendo el pecado, la muerte y a Satanás, y está a la diestra tuya, ahí en gloria. Padre, gracias por tu perdón y tu amor. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora te recomendamos 3 cosas que hagas siempre. Acude a una iglesia cristiana donde te enseñen palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, que es la Biblia, y ora. Ora al Padre y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo. Y con esto tú vas a poder tener una comunicación directa con el Padre. Y bueno, damos gracias a Dios porque iniciamos ahora con esta serie, la prueba de fuego. Y así cada uno de nosotros, yo te invito a que dejes todas tus preocupaciones y tus problemas, tus incertidumbres, todo lo que te agobia en manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. El tema de hoy, mi corazón arde. Que así tu corazón arda para servir y amar a Dios cada día con todas tus fuerzas. Y de esta manera les agradezco a cada uno de ustedes, les mando muchos saludos, seguimos orando unos por otros, en especial les pido que lleven en sus oraciones a mi hermano Alex Chapa, que Dios me lo bendiga, que Dios le dé sanidad divina, eso estamos orando por su sanidad, igual y seguimos orando unos por otros. Gracias por sus oraciones, por mí, por mi salud. Y recordándote que estamos lunes, martes y viernes en punto de las 7 de la tarde y miércoles en punto de las 6 de la tarde. Dios mediante, el día de mañana, aquí los espero en punto de las 7, el tema, gozo en la prueba. Y vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Padre, porque a través de las pruebas nosotros podemos acercarnos a ti con mayor confianza, dependiendo de ti, con mayor fe, y que esto nos va a ayudar a depender de ti y a crecer espiritualmente. Padre, gracias porque sabemos que tú no nos dejas, que siempre nos tienes bajo tus alas. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Dios me los bendiga.